Le dijimos, le prometimos en el bloque anterior, en el cierre, que íbamos a seguir hablando de números y de economía. Está con nosotros Daniel González, es el presidente de la Cámara de Comercio de Neuquén. Daniel, gracias por venir. Dale, gracias a vos por la invitación. Fin de año, ¿cómo los agarra? ¿Cómo se recibe el fin de año, Daniel? Bueno, hay que reconocer que se pasó un año bastante difícil. La recesión que generó el nuevo plan económico que afectó a todo el país, también afectó, aunque en menor medida, también afectó a Neuquén. Hubo caídas en general en las ventas muy importantes el primer semestre, pero gracias a Dios a partir del segundo semestre a partir de agosto, septiembre, se empezó a ver un mejoramiento. No puedo decir que ya se ha tocado piso, según los sectores, bastante heterogénea la salida, pero se ve que hay sectores que evidentemente ya han picado en punta y están trabajando muy bien, y otros sectores que todavía le falta arrancar. Si te preguntase, me dirías, el clima es promisorio, ¿no? Si te preguntase cuál es la perspectiva, la proyección. Ahora, ¿cuáles son los temores? ¿Cuáles son los miedos? Bueno, según el sector del que hablemos, pero yo creo que, por ejemplo, la liberación de la importación, por un lado, tiene algo positivo porque generaría un sinceramiento de precios que en este momento en el país no tenemos, y que si nosotros comparamos precios de nuestro país con nuestros países vecinos nomás, nosotros estamos altos. Entonces, quizá hace falta un sinceramiento y nuestra industria tiene que ponerse a la altura de no ofrecer cualquier producto a cualquier precio, sino ser mucho más eficientes y más competitivos, sin un proteccionismo que en definitiva perjudica al consumidor. Eso por la parte positiva. Por la negativa es que nadie quiere tampoco que se destruya la industria, como pasó en la década del 90 con Menem. Entonces tenemos que encontrar una situación de equilibrio en la cual se logren precios razonables, con calidad y competitividad, sin destruir a la industria argentina, ¿no? Te pregunto, porque hay casos que son emblemáticos. Turismo, por ejemplo. Hay caída de reservas. Claro, resulta muy tentador cruzar la cordillera o viajar a Brasil. ¿Cómo se acomodarían los precios? O comprar cubiertas, qué sé yo, Sí. para un vehículo, ¿no? ¿Cómo se acomodaría esa economía de forma tal de lograr ese equilibrio el que hacías? Porque pensar en una baja de precios en pesos es pensar casi en una utopía, pero ¿puede ser real o no? Venimos de una distorsión de precios terrible, la Sí. realidad, incluso de distorsión de precios relativos, ¿no? En algunas variables el gobierno las ha ido acomodando, como son las tarifas, que estaban muy por el piso. Nosotros en determinados rubros, aunque no lo puedas creer, se están produciendo rebajas de precios en pesos. Por lo menos lo que es en ferretería, en repuestos industriales, en esos rubros aparecen descuentos del 10-15%, que es lo que tendría que pasar en toda la economía y no ocurre. En alimentos y en indumentaria, por ejemplo, no aparece eso. Y uno va a los países vecinos, como bien decís vos, y no, ellos son mucho más bajos. Hay quienes lo justifican con los impuestos. Siempre tuvimos una carga impositiva muy alta. Yo creo que el dólar evidentemente no beneficia hoy a los exportadores bajo ningún punto de vista. Yo también tengo chacra y lo estoy sufriendo. Es decir, la realidad es que no voy a decir que el dólar está atrasado porque lo desconozco si es así, pero hay una cosa que es real. Los salarios nos aumentaron el 150% y el dólar de enero ahora aumentó el 25%, de 800 pesos a 1000. Entonces, hay algunas actividades que se vuelven medio complicadas. ¿Cómo se acomoda esto? No soy economista, pero sinceramente hay algunas variables que preocupan. Pero yo creo que el trabajo más difícil se ha hecho, que es bajar la inflación. Eso es muy importante para la recomposición del poder adquisitivo del salario. Se ha bajado el riesgo país, que eso significa tasas más bajas para conseguir crédito internacional. Hay muchas cosas que se ha detenido, esa escalada del dólar. Lo que pasa es que se detuvo quizá demasiado. Pero creo que las variables macro están. Ahora hay que ver cómo se traslada esto a la micro. Es todo un desafío, ¿no? El más reciente de los informes que hacen ustedes en el Observatorio Económico, ¿cuáles son esas lecturas más trascendentes que nos podrías compartir? Sí, mira, nosotros medimos 6 variables, le llamamos informe de coyuntura económica y medimos 6 variables. La primera es venta de supermercados. En venta de supermercados hay una caída, comparamos enero-noviembre 2023 con enero-noviembre 2024, ¿no es cierto? Hay una caída del 3,2% promedio en Neuquén y a nivel nacional fue del 11%.
Es decir, pero esa caída del 3,2 no es que cayó en alimentos prácticamente da el 0,1, está casi igual comparando esos dos periodos. Lo que ha caído muchísimo es electrónicos, electrodomésticos y indumentaria, que también se vende en las grandes superficies. Estamos hablando de esto siempre de grandes superficies, ¿no es cierto? Después, otra de las variables que se mide es producción de petróleo y gas, que no hay que ni hablar, aumentó el 16% la producción de petróleo en esos periodos y el 6% la producción de gas. Patentamiento de automotores, muy interesante, aumentó el 10,8%, cuando a nivel nacional cayó el 3 o el 4%. Es decir, Neuquén ha despegado en casi todas las variables por encima del resto del país. Recaudación fiscal, otra de las variables que medimos, es el 7% más. Y lo más interesante de todo, creo que es lo que más le interesa a la gente, es la generación de empleo. Neuquén es, creo que con Tucumán y Salta, me parece, hay 3 provincias en el país solamente que han crecido, y la que más creció fue Neuquén en generación de empleo, un 3%, cuando a nivel nacional cayó el 2 y pico. Así que digamos que en general son datos alentadores respecto a la economía neuquina, ¿no? El fenómeno vaca muerta genera todo esto. Sí, no hay duda. ¿Qué proyección se puede hacer? Digamos, las proyecciones dependen mucho del escenario nacional, obviamente, pero también del contexto internacional, ¿no? ¿Hay, digamos, alguna mirada precautoria respecto de alguna otra movida que no esté en el radar, pero que pueda ser significativa o de impacto, digamos, en la economía neuquina, en la cuestión de hidrocarburos? Yo creo que hay varios aspectos que hay que analizar. Uno geopolítico, que son la guerra de Rusia-Ucrania, me parece que ha influido mucho, porque evidentemente Rusia era un proveedor muy importante de gas de toda Europa. Europa ha tenido que reconvertir toda su matriz energética e incluso está mirando para acá, para el tema del GNL. Y en general creo que no podemos decir que ninguna guerra puede convenirle a nadie, pero eso desde el punto de vista geopolítico a Argentina lo impulsa. El otro tema, pero hay muchas situaciones que se dan. La necesidad de energía cada vez es mayor, porque con todo esto de las criptomonedas, el tema de la inteligencia artificial requiere usos energéticos que realmente asustan. Por otro lado, tenemos también la transición energética, que podría ser la principal amenaza para nosotros, porque como siempre dice el gobernador, tenemos una ventana de 30 años en la cual se dejarían de usar los combustibles fósiles y se utilizarían solamente renovables. Pero yo creo que esos tiempos se van alargando justamente por toda esta crisis mundial que hay, que hace que no aparezcan tampoco tanta generación de energías renovables. Así que es toda una gran incógnita, pero sí coincido con vos que toda esta realidad geopolítica internacional a nosotros de alguna forma nos afecta. En este caso nos va a impulsar la necesidad, por ejemplo, de gas que tiene Brasil, que nosotros, por la declinación de los yacimientos bolivianos, que entonces ese declino hace que nosotros podamos exportar a Brasil por caños, o sea, por gasoductos, estamos exportando a Chile también, y ni hablar cuando se pueda realmente empezar a licuefaccionar, y de esa forma ya vamos a poder también exportar gas GNL. Así que el futuro es promisorio. El riesgo, creo que hay que tener la bola de cristal, pero pareciera que a la vista cercana no se ven riesgos muy grandes, ¿no? ¿Lo han analizado en la Cámara? ¿Lo han discutido? ¿Han intercambiado opiniones? Recientemente se conoció una información, por ejemplo, de YPF, que ha montado una suerte de centro de monitoreo en tiempo real de todo lo que es vaca muerta. Pero claro, eso está sentado en Buenos Aires. Digo, esa mirada localista que siempre ha caracterizado, digamos, al empresariado de la región, ¿ve eso también como una cuestión a preocuparse o no? A mí particularmente me disgusta. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos el centro de producción del petróleo y gas es Houston, ¿no es cierto? ¿Dónde están todos los centros de control? Están en Houston, no están en Washington, D.C. No sé por qué este centro de control tiene que estar en Buenos Aires y no puede estar en Neuquén. Yo particularmente pienso así. Es una opinión personal, porque no coincidimos todos los empresarios al respecto. Yo pienso que no había ninguna necesidad
de que ese centro de control, que es de primer nivel, esté en Buenos Aires. Podría estar acá tranquilamente. Y no puedo dejar de preguntarte respecto del escándalo institucional que se ha desatado en la provincia de Neuquén a partir de la investigación sobre la habilidad o no moral de la vicegobernadora Gloria Ruiz. ¿Cómo visualizan esa circunstancia? Sin entrar en los detalles, que lo estarán investigando la justicia por un lado y la comisión esta legislativa que uno espera que siga todos los pasos que corresponden. A mí lo que me preocupa un poco es el tema institucional. Hay que tener en cuenta que acá en Neuquén hay inversiones muy importantes, hay grandes inversores que en su jerga a veces dicen estamos enterrando tantos cientos o miles de millones de dólares, y ellos requieren seguridad jurídica. Yo creo que el gobierno provincial siempre ha hecho un esfuerzo muy grande en demostrar que hay seguridad jurídica. Cuando hemos ido a distintas ferias en Houston o en Río de Janeiro, tratamos de mostrar un bloque sólido de gobierno provincial, sindicatos, empresariado local, de que estamos trabajando y que es un ambiente amigable el que hay en Neuquén. A mí lo que me preocupa de todo esto es el tema que justamente a ese inversor se le demuestre que tenemos una institucionalidad seria y que no corre riesgo. ¿Y ha manchado de alguna manera esa visión, este episodio? Creo que todavía no, o sea, quizá haya algún intento, pero me parece que todavía no, porque la justicia federal, por ejemplo, ha reaccionado bien, que como que no tiene injerencia sobre el tema neuquino. Pero bueno, yo creo que esperemos que no siga escalando, porque ya te digo, lo que le tengo temor, es un temor, hasta ahora no creo que esté afectado, pero que no se afecte la institucionalidad. Está. Y volviendo al informe de coyuntura económica, las ventas de fin de año son una cuestión efímera, ¿sí? Pasa fin de año y se vuelve a acomodar todo después en febrero o marzo. ¿Qué están viendo allí? Bueno, mira, siempre nosotros tenemos así estadísticas respecto a las ventas en distintas épocas del año, y estas fechas son esperadas en general con mucho ahínco, porque realmente debido al aguinaldo, al medio aguinaldo, que también está en julio, pero en esta época por el clima, por las vacaciones, por lo que significan las fiestas, que uno está dispuesto a gastar algún peso más, realmente es una época de buenas ventas, así que son muy esperadas. Hay muy buena expectativa, como te decía al principio, porque hay una pequeña mejora en el poder adquisitivo y los aguinaldos se están pagando bastante temprano también, así que creemos que va a ser, por el contrario de lo que han sido estos últimos años, que estábamos siempre llorando por lo que estaba ocurriendo, me parece que va a ser unas buenas fiestas. ¿Qué es lo que esperan ustedes del Estado, de la Administración Pública como prioritario para los próximos meses o el futuro más inmediato? Y el tema impositivo. Yo creo que nosotros, si hay algo que realmente estamos lejos de otros países, es la carga impositiva que tenemos. Nosotros esperamos que realmente se haga realidad ese compromiso del presidente de bajar la carga impositiva nacional. Nosotros a nivel local ya hemos tenido un diálogo enorme e intenso con el municipio, y hemos logrado que la licencia comercial baje a valores normales. Ahora tenemos reuniones también por ingresos brutos con el ministro de Economía, y bueno, a nivel nacional no tenemos tanta injerencia y esperamos que se cumpla lo que está prometiendo el presidente, que creo que cambiaría mucho la ecuación de las empresas, porque la carga impositiva es muy, muy fuerte. Pero hablas de la carga impositiva nacional. Nacional. Provincial no tanto. Y provincial tenemos el problema que nosotros veníamos con un decreto de estabilidad, una ley de estabilidad fiscal que todos los años iba renovando, y este año no se renovó, entonces subió un poquito. Por eso vamos a tener una reunión a ver qué se puede trabajar sobre eso. Hay de todos modos un proyecto interesante del RIGI neuquino también, que puede haber algún beneficio en tema de ingresos brutos. Así que me reservo un poco para la reunión, porque tenemos una reunión mañana justamente con el ministro de Economía para plantearle estos temas. Hay muy buen diálogo, realmente nosotros no tenemos inconvenientes. Cuando necesitamos algo, pedimos reunión y tenemos enseguida, tanto con el municipio como provincia. ¿No genera cierto resquemor? Es decir, bueno, hay un beneficio para estimular las grandes inversiones, y nosotros que aportamos todos los días, ¿cómo es? Sí, por supuesto, fue lo primero que planteamos cuando apareció el
RIGI, que era para las inversiones superiores a 200 millones de dólares. Claro. Es más, cuando estuvo la vicepresidenta acá, que nos reunimos con ella, se lo planteamos, porque no salía a nivel nacional un RIGI para inversiones menores a los 200 millones, mucho menores. Ese dijo que era una posibilidad, que había que verlo, pero me parece interesante la iniciativa del gobierno provincial de sacar un RIGI provincial, ¿no? ¿Participaron ustedes en la elaboración de ese proyecto? Nos han pedido opiniones y elaboramos algunas recomendaciones, ¿no?, para ese RIGI. Ajá. ¿Y eso es lo que van a tratar también con el ministro? Sí, también lo vamos a tratar. Ok. Daniel, como siempre, un gusto charlar contigo. Igualmente con vos, y muchas felicidades a vos y a toda la audiencia para la fiesta que se viene. Claro, gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar dentro de una semana, y lo haremos aquí, como siempre, en Canal de Noticias 24/7. La despedida, como siempre, con las letras pandémicas de Miguel Sabone. Muchas gracias. Letras pandémicas con Miguel Sabone, en Panorama. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como una rata. Si Dios lo permite, si Dios lo permite. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero perrearte y fumarme un bloom por lo que esconde ese pantalón. A Borges se hubiera deleitado en sus traducciones de la lengua inglesa y su atisbo de budismo. Creo que esta imagen lúdica del Libar no hace más que la realidad que imita la naturaleza, sin ser meramente un espejo de esta, y reproduce al detalle esta belleza del todo. Y haciendo caso también al misticismo español, como Teresa de Ávila, a Juan de la Cruz, no deja de invocar al divino y todopoderoso, como también un homenaje a la Fundación de Vida Silvestre y a todos aquellos que, como Jacques Cousteau, defienden todos los animales que están bajo el agua, ¿no? Y un homenaje, ¿por qué no?, también a la industria del tejido de la época victoriana, qué sé yo.